dejar de manifiesto una situación que ha acontecido en la región del Biobío y particularmente con funcionarias actualmente, trabajadoras de la Dirección Regional de Aduanas de Talcahuano, en donde hay un procedimiento que se está llevando a cabo que tiene que ver con un sumario administrativo a propósito de 11 denuncias de acoso laboral y sexual que han sufrido las funcionarias. Entendiendo que este es un organismo público en donde la supervigilancia y la garantía del Estado debe estar siempre como prioridad, sobre todo en las mujeres trabajadoras, a mí me parece importante tener la posibilidad de tener el acuerdo de los colegas senadores y senadoras presidentas para poder solicitar información a la Dirección Nacional de Aduanas a fin de que se dé cuenta en qué etapa del procedimiento sumario, el cual ha sido en este caso enfocado en la persona del director regional de aduanas actualmente, que a propósito está hoy día revisando la permanencia a propósito de la ratificación o no por un nuevo periodo de la Dirección Regional de Aduanas de Talcahuano. Me parece gravísimo el cuestionamiento y por supuesto la denuncia que se han presentado a propósito del quehacer de la persona del director regional, en donde obviamente esperamos que haya un resultado que se genere con mayor urgencia. Entendemos que los plazos legales van de 6 meses a un año, pero a mí me parece muy importante al menos que esta comisión pueda tener antecedentes de lo que se entiende que se pueda, a propósito de que esto también tiene que ver con una confidencialidad que obviamente corresponde, pero sí solicitar información en qué etapa y obviamente va este sumario a fin de que se dé celeridad, más aún cuando hay próximamente, probablemente, la postulación del sujeto quien es hoy día sindicado y sujeto de la denuncia, a propósito de su prorrogación en el cargo de la Dirección Regional de Aduana y otros personeros que, por cierto, contienen las denuncias. Yo quiero además generar en este espacio que es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género mi absoluto respaldo y solidaridad con todas las mujeres trabajadoras, en especial de aquellas entidades que hoy día, a propósito de las denuncias, son perseguidas. Muchas veces hay una condición laboral que es muy compleja y que nosotros, tanto en el seno de esta comisión como en el Senado, nos debemos también a la tarea de garantizar en todo este ambiente, desde la norma y desde la ley, la posibilidad también de que eso no ocurra. Así que, sin más, Presidenta, quisiera solicitar esa información por agregar los antecedentes, individualizarlo, obviamente de manera privada a la Secretaría, pero en resumidas cuentas, como decimos, información sobre el sumario respecto a las 11 denuncias de maltrato y acoso laboral de la Dirección Regional de Aduanas de Talcahuano. Quisiera ese acuerdo, por favor, Presidenta. Es maltrato laboral la denuncia. Y sexual, ya. Y acoso. Si les parece a los senadores y senadoras que pudiéramos oficiar entonces a la Dirección Regional a la Dirección Nacional de Aduanas para poder tener esta información, ¿les parece que pudiéramos tomar este acuerdo? Así se acuerda, secretaria, por favor, si pudiera hacerlo. Bien, en relación al tema que nos convoca hoy día, nos corresponde seguir el estudio del proyecto de ley más conocido como Sin Consentimiento es Violación, cuyo número de boletín es el 11.714-7. Yo les quiero proponer dos cosas. Uno es que hoy día pudiéramos escuchar la opinión en general sobre este proyecto del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que está aquí presente a través de la jefa de reformas legales del ministerio y las asesoras que la acompañan, que pudiéramos también acordar, invitar en lo posible para mañana al Ministerio de Justicia, o sea, extenderle la invitación a la ministra, si no pudiera por la premura, que pudiera mandar a alguien en su reemplazo con la suficiente información, y si no, tomar de inmediato el acuerdo que sí pudiera en la sesión del martes 11, si no me equivoco, sí, 11 de octubre, pudiera también
estar, digamos, si no es posible mañana también estar. Al tiro, senador Sangüesa. A su vez, yo les sugeriría, a propósito de la solicitud de audiencia de la Fundación Sincronía Ciudadana, y además también quiero transmitir una solicitud de audiencia que me ha pedido a mí como presidenta de la comisión, y lo quiero aquí decir públicamente, la organización Derecho al Tiempo, vinculada a la profesional que muchas y muchos de nosotros conocemos, Vinca Jackson, en materia de situaciones de abuso sexual infantil, también están pidiendo audiencia por este proyecto. Si pudiéramos concordar también poder ser invitadas para la sesión de mañana, ambas instituciones, y así podemos resolver, en caso de no poder estar la ministra, están las dos instituciones, y así coordinamos de mejor manera. Si la ministra accede a venir mañana, pasamos a estas dos organizaciones a la sesión del martes. ¿Les parece que tomemos ese acuerdo? Senador Sangüesa, ¿usted quería decir algo de este acuerdo? Sí, Presidenta, precisamente respecto a la invitación del Ministerio de Justicia, yo creo que invitación de un día para otro, no le estaríamos dando el tiempo suficiente para que vengan, digamos, con un análisis más profundo, porque aquí yo creo que lo que necesitamos es un análisis bien exhaustivo de los efectos que puede tener, como lo planteaba el senador Elizalde, en todo el código. Entonces, yo creo que de partida debiéramos invitarlo solamente a contar de la próxima semana, para que pudiera llegar con un informe que nos permitiera avanzar en el proyecto. Ok, tomamos entonces el acuerdo de invitar a la ministra el martes 11 y a las dos organizaciones para mañana, miércoles 5 a las 3:15. Es nuestra sesión, ¿no? A las 3:15. ¿Están los senadores y senadoras de acuerdo? Perfecto, se acuerda. Camila, si pudiera exponernos la opinión del Ministerio en general sobre este proyecto. Muchas gracias. Buenos días, senadora, por su intermedio saludar a toda la comisión. Nosotros desde el Ministerio de la Mujer quisiéramos hacer dos comentarios generales respecto o agruparlos en dos grandes comentarios. Este proyecto que es de una moción parlamentaria que está en segundo trámite y en la cual nosotros no hemos presentado indicaciones en el plazo que la comisión abrió. La primera es una preocupación, más bien es de forma, pero también tiene que ver con el fondo, que dice relación con la tramitación de la reforma al Código Penal. Esa es una reforma de largo tiempo, que se ha trabajado en varios gobiernos. Se presentó a tramitación casi al finalizar la administración anterior, y nuestro gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha incorporado indicaciones a ese proyecto, y nos parece que es relevante que la discusión de esta modificación al tipo penal de violación pudiera marcarse en esa discusión, dado que nos preocupa que la discusión en materia de delitos sexuales, que no es bajo la mirada del Código Penal actual, carece de una mirada desde una perspectiva de género, y que si bien ha tenido importantes modificaciones, como las comentó la profesora Horvitz la semana pasada, sigue teniendo importantes carencias, y que ha dado lugar a que sean estos proyectos de ley muy relevantes para efectos de incorporar esa mirada, pero desde el Ministerio nos parece que hacer una discusión más integral en el marco de la reforma al Código Penal le podría dar armonía a esa tipificación, considerando también, por ejemplo, cosas como las que señalaba antes de entrar el senador Elizalde, como la continua al tipo, pero principalmente una mirada más armónica a la respuesta punitiva del Estado. Y en ese sentido, desde el Ministerio nosotras hemos puesto el énfasis en avanzar en el marco de la Ley de Violencia Integral, entendiendo que la respuesta hacia la violencia contra las mujeres debe ir un paso más allá, o tal vez previo
y tenemos que poner el énfasis en la prevención y en la erradicación de formas de violencia, de patrones estructurales de discriminación que la posibilitan, dado que la respuesta penal lo que hace en general es individualizar el problema y no mirarlo en toda su dimensión. Y por eso nuestras prioridades han estado puestas en trabajar en el paquete de indicaciones que presentamos la semana pasada en el proyecto de violencia integral, y avanzar en el fondo en mejorar los mandatos sectoriales, mejorar la acción del Estado a través de una articulación de sus medidas, porque desde luego nos parece que quedarnos solo en las discusiones de tipos penales no nos hacemos cargo del problema de fondo. Por lo tanto, en principio, nuestra opinión como ministerio sería que esta discusión de este proyecto pudiera engarzarse con la reforma al Código Procesal Penal. Y en particular, respecto de este proyecto que modifica los tipos de violación, compartimos una preocupación que expresaron las penalistas feministas la semana pasada, que hice relación con el consentimiento expreso. Y me parece que es muy ilustrativo el ejemplo que ponía la profesora Horvitz al señalar que nadie tiene que probar que no quiere que le roben sus cosas y no ser víctima de hurto simple. Y por lo tanto, la exigencia de un consentimiento expreso como está puesto en este proyecto, creemos que eventualmente podría limitar la libertad de las personas, y una regulación extrema del consentimiento podría situar a las mujeres en un escenario de infantilización de sus conductas sexuales, porque la presencia de una relación sexual donde participen más de 2 personas no es per se una conducta indeseable para recibir una sanción de esta naturaleza. Hay que tener como especial precaución, en nuestra opinión, en la regulación del consentimiento para efecto de generar una victimización secundaria innecesaria en los procesos, poniendo la carga de la prueba en la víctima, una vez más. Pero tampoco se puede caer en una presunción de la falta de esta que implique que las personas imputadas deban probar su existencia, en el fondo. Entonces tenemos un problema que en nuestra opinión queda un trecho por resolver en este proyecto, y desde luego también nos parece complejo la eliminación propuesta desde la Cámara del delito de incesto, dado que se trata de, estamos situados en un contexto donde la gran mayoría de los delitos sexuales que se cometen contra niños, niñas y adolescentes es de carácter intrafamiliar. El 30%, hace un estudio que realizó la Corporación Opción hace unos años atrás, da cuenta que de ese 92%, el 30% de los agresores sexuales de las niñas son sus padres biológicos. Y el siguiente de la lista son los abuelos biológicos. Por lo tanto, en su mayoría, entonces, tenemos un vínculo de consanguinidad que nos parece complejo, pero no quiero dejar de mencionar que en el caso, que también hemos tenido casos donde la figura del incesto se le ha imputado a las víctimas. Y eso también debiera ser una figura que nos debiera de preocupar, como fue el caso de Gabriela Blas, donde a ella, que habiendo sido víctima de abuso sexual en su núcleo familiar, fue imputada por incesto en circunstancias que ella era víctima. Por lo tanto, me parece que esto tiene muchas intersecciones que en nuestra opinión todavía quedan por resolver en el marco de este proyecto, y desde ya, Presidenta, por su intermedio, ofrecer nuestra colaboración en ese sentido, y nos parece que la citación al Ministerio de Justicia, en particular a su división jurídica, podría ser muy pertinente para efectos de
encauzar esta conversación con la reforma al Código Procesal Penal y que sea el Ministerio de Justicia también quien aporte su mirada especializada en materia de derecho penal para que se fortalezca la tramitación legislativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Senador Elizalde. Presidenta, yo no sé si la Secretaría podría entregar un informe de todos los proyectos de ley que se están tramitando actualmente que abarcan estas materias. Porque históricamente estos proyectos se vienen a la Comisión de Constitución, que evidentemente está sobrepasada de su carga de trabajo, y además después se aplicó un criterio de especialización. Y por tanto los proyectos se envían a la comisión respectiva. Y es evidente que la Comisión de Mujer y Equidad de Género es una comisión fundamental porque juega un rol para incorporar una mirada sin duda muy relevante y complementaria en las modificaciones legales. Pero también hay otra de infancia, hay una de adulto mayor. En la infancia se está viendo un proyecto que lo que hace es aumentar las penas, que este proyecto lo que hace es derogar. Entonces sería bueno tener a la vista estas distintas iniciativas porque son contradictorias y a veces con la mirada sectorial se avanza en un sentido y tiene que haber alguna comisión que a este debate le dé coherencia para que no estemos legislando sobre las particularidades. Eso históricamente lo hace la Comisión de Constitución, hay que ver cómo se va a resolver. Entonces mi propuesta es súper concreta, que que la Secretaría haga un levantamiento de información de los proyectos que hay tanto en la Cámara como en el Senado, y particularmente en el Senado, que abarcan las materias que están contenidas en este proyecto. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo me vengo incorporando porque estoy reemplazando a Isabel Allende, entonces no había estado en el debate previo. Supongo que esto es un tema que se ha estado discutiendo hace un tiempo en la comisión. Sí, principalmente, senador, en materia de audiencias y de conocimiento de opiniones con respecto a los distintos ámbitos que aborda el proyecto. No se ha manifestado todavía ningún proceso de votación en la comisión, ni ningún proceso en el cual los senadores y senadoras expresamente hayan planteado su opinión con respecto a todo y cada uno de los puntos que tiene la moción parlamentaria. Lo otro es que efectivamente tengo entendido que este proyecto fue la respuesta a una situación que se produjo en España muy tremenda, ¿para qué decirlo? Y otro caso en Argentina. Sí, y por tanto nosotros no podemos estar exentos de que pudiera ocurrir en Chile. Pero dentro de los especialistas invitados, penalistas, cuando digo penalistas me refiero a penalistas hombres y mujeres, y sobre todo mujeres, para ver este tema. Para ver particularmente cuál es la situación en Chile respecto de nuestra legislación, que tiene diferencias con la española y la argentina, por razones obvias. Tiene muchas coincidencias, porque de hecho la legislación penal española ha sido siempre un referente para la legislación penal chilena, pero también tiene diferencias. Porque, bueno, yo tengo dudas respecto del numeral de la última modificación, que se refiere a... a la derogación del artículo 375. Es parte de la indicación sustitutiva que hizo la propia moción parlamentaria sobre sí misma. Perfecto. El 375. Y tengo dudas, lo quiero decir, porque yo entiendo que esto es para ser más drástico. Tengo dudas si algunas normas, la forma de redacción lo hacen más drástico o todo lo contrario, porque, por ejemplo, en el numeral 2 del artículo 361, a propósito de la violación, dice, cuando la víctima se halla privada de sentido. Y se agrega cuando se aprovecha la privación de sentido. Está evidente que la norma la hace menos drástica, porque en un primer caso es un requisito de carácter objetivo, que es que la persona esté privada de sentido. En otro caso es que se aproveche de esa circunstancia. Entonces, es una norma... Entonces, porque aquí yo entiendo que lo que busca la moción es, por un lado, no dejarle impunidad a situaciones como las que se produjeron en España y en Argentina, pero por otro lado, establecer un resguardo adecuado respecto al principio de la libertad sexual. Entonces, es más drástica a veces esta moción, pero también en otros casos es menos drástico o más tolerante respecto a determinadas conductas que tienen más que ver con los cambios culturales y otro tipo de temas que no son irrelevantes. Pero sería bueno tener a la vista, digamos, el impacto que pudiera tener esta norma, porque efectivamente no es una norma que
que necesariamente sea más drástica. A mi entender, hay evidente que es más drástica en algunos casos y en otros casos va en el sentido contrario. Eso básicamente. Y de hecho aquí está la moción que se está viendo en la comisión de infancia, y lo que hay es un aumento de penas respecto de los delitos que en esta moción son, son derogados. Los tipos penales que son derogados. En la moción que estamos viendo aquí, en la Comisión de Infancia se está analizando un proyecto que lo que hace es elevar las penas respecto de estos mismos delitos. Entonces sería, sí, en el caso del estupro y otros delitos sexuales. Por tanto, sería bueno, insisto, en que se pudiera hacer un levantamiento de la información de todos los proyectos de ley que se están viendo en esta comisión, en la Comisión de Infancia, eventualmente en Adulto Mayor puede haber algo, y en Constitución. Eso nada más, Presidenta. Gracias. Y hay uno en educación, porque es de deporte, que tiene que ver con violencia sexual en el deporte, que es una moción del senador Keitel, de hecho. Que si se recuerdan, cuando estuvo en sala, por nosotros tener también una alta cantidad de proyectos de ley en estudio para que pudieran ingresar a tabla, se le concedió a la Comisión de Educación que pudieran revisarlo ellos por la pertinencia en materia de deporte, porque nosotros no alcanzábamos a verlo con la celeridad que lo estaban pidiendo. Por eso digo, pues estoy nombrando que además hay otro en otra comisión. Eso es lo que quiero no solamente dejar establecido. No es retrotraer el debate de la sala de a qué comisión se fue, sino que me refiero que, Pero yo creo que tenemos que tenerlos a la vista. Presidente, yo creo que todos esos proyectos deberían ser vistos en esta comisión. Podrán ser vistos por otra comisión, porque es lo único que permite que haya cierta coherencia en las reformas que vamos aprobando. Y si eso significa demorarse un mes más, 2 meses más, es mejor darse el tiempo para sacar una buena legislación que una mala legislación de la cual después nos terminemos arrepintiendo del efecto práctico que tiene. Y para mi entender, la especialización está en esta comisión. De acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo con eso, senador. Secretaria, yo entiendo incluso que hay algunos de esos proyectos que pasan después de la primera revisión en las otras. Habría que ver. Porque podrían pasar de vuelta para acá también como segunda comisión revisora. Entonces hay que terminar de verlo, si no, para, si les parece, poder tener una propuesta para la sesión de mañana de que pudiéramos acordar, solicitar entonces en sala, de no estar, que la segunda comisión revisora para esa revisión más integral que plantea el senador Elizalde sea la Comisión de Mujeres. ¿Les parece? ¿Sí? Senadora Carvajal, usted tenía... Perdón, senador Sangüesa, usted estaba levantando la mano primero y después la senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. A mí me tocó exponer en la región de Ñuble al Poder Judicial. Precisamente una de las propuestas que está es poder tener que esta comisión se transforme en la comisión específica en todos los temas que tienen que ver con la mujer. Porque no solamente en este tipo de proyectos, sino que también hay otros proyectos que tangencialmente también tienen una incidencia y por lo tanto esta debiese ser la comisión especializada. Y en el fondo yo creo que fue un tremendo avance el que pudiésemos transformarla en una comisión permanente, porque es la única manera de que podamos avanzar desde el punto de vista legal en el cambio cultural que tenemos que realizar. Yo la semana pasada dije que cada vez que escuchaba una exposición tenía más dudas respecto al proyecto. Y hoy día, después de escuchar a Camila, me ratifica un poco eso, pero creo que hay un punto muy importante que tiene que ver con que va a haber una propuesta de modificación del Código Penal. Uno entiende que eso va a ser de larga data, o sea, se han demorado, no sé si 3 gobiernos han pasado desde que se comenzó a modificar, o más. Entonces, me imagino que la discusión aquí también va a ser en más de un periodo, pero creo que sería Bachelet 1, o sea, 4 gobiernos. Sería importante tener a la vista la propuesta que viene ahí, así que ahí Camilo pedir que ojalá nos pudieran hacer llegar esta propuesta para ver qué tan coincidente puede ser con lo que estamos proponiendo aquí, o a lo mejor estamos digamos yendo hacia otro lado que al final van a terminar siendo más un enredo que una ayuda. Así que solicitar eso. También hay otros
derogaciones y yo también tenía la información de que en infancia hay un proyecto que tiene que va en sentido absolutamente contrario con las derogaciones que están aquí. Entonces, es bueno tener a la vista ese proyecto para ver, porque no vamos a estar legislando una cosa por un lado y lo contrario desde esta comisión. Entonces, en algún minuto tenemos que encontrar estos proyectos para que conversen y tengan digamos el tratamiento en el mismo sentido y finalmente no se transforme en una oportunidad utilizada por los abogados para poder obtener penas menores o también aprovechar que existan, que puedan llegar a existir contradicciones. Entonces creo que es importante tener a la vista precisamente ese proyecto que hoy día está en infancia y que tiene que ver con una propuesta que hay de derogaciones que están aquí, dicho sea de paso, con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero eso no significa que eventualmente puedan ser aprobadas, pero sería absolutamente contradictorio que aquí se derogara algo y resulta que se aumentara la pena en la Comisión de Adultos Mayores e Infancia. O sea, y eso es algo que tenemos que evitar. Gracias, senador. Senadora Carvajal. Gracias, presidenta. Mire, dos cosas, una cuestión de forma, de la cual, como se dice, me alegro de que ocurra. Primero, no solo el senador Elizalde en su calidad de integrante de la comisión, en este contexto a propósito, ¿cierto?, de la ausencia de la senadora Allende, que le deseamos ojalá tenga una súper buena recuperación, está entiendo, en una cuestión médica, así que, pero también en su calidad de presidente del Senado. Yo creo que si hay algo que admitir en nuestro Congreso, que la legislación en materia de mujeres no llega a tiempo, siempre hemos llegado tarde. Y cuando uno quiere eliminar proyectos y propuestas que tienen que ver a veces con seguir perpetuando modelos machistas, discriminatorios, desiguales, creo que en el Senado de la República tenemos una gran misión. Y de la misma forma en que me gusta mucho que podamos contener, ¿cierto?, en este diagnóstico que ha solicitado el presidente del Senado, hoy día integrante de la comisión, tener un compendio así de todas estas legislaciones que están de cierta manera diseminadas en otras comisiones, pudiéramos también entender que luego de 106 años o más de que no teníamos comisión de mujeres, hay mucha dispersión de objetivos en materia de derechos y de equidad de género que sigue manteniéndose en esas comisiones y que a lo que yo quiero a lo mejor abogar es que una vez que tengamos ese resumen, por así decirlo, podamos también tener la voluntad de la mesa del Senado para darle celeridad y urgencia a muchas de las legislaciones que hoy día están allí. Y creo que se lo debemos a Chile, se lo debemos a las mujeres, porque si seguimos el curso normal, que muchas veces tiene que ver con las urgencias que yo entiendo, está el compromiso del gobierno porque hoy día estemos más rápido caminando, pero también la voluntad es del Senado para que avancemos a lo mejor en las tablas, ojalá tener todas las semanas algunos de estos proyectos que a lo mejor están en su último también puestos sobre la tabla, creo que ayudaría mucho. Yo lo solicito formalmente a través de la comisión y le dejo la tarea a nuestro presidente del Senado a ver si se puede tener a la vista aquello, más allá que como jefe de comité integrante, ¿cierto? Tenemos que ver y revisar las tablas. Y lo segundo, que tiene que ver con la forma también, es una solicitud. Nosotros estamos viendo la ley Sayén, que es esta ley que busca, ¿cierto?, impedir que las madres que están embarazadas y que tienen hijos menores tengan que arrastrar esa pena también a los menores, cuestión que a mí obviamente me alarma mucho porque siento que hay un derecho humano que es internacional y que no está protegido el derecho de los niños, que no tiene que seguir la misma consecuencia, bueno, etcétera, que está en la Comisión de Derechos Humanos. Quisiera solicitar formalmente al presidente que lo pudiéramos pedir para que la revisáramos también en esta comisión. Exacto. Y eso lo pudiéramos hacer en la sala. La ley Sayén, que es a propósito de estas penas y tal, los hijos menores. Sí. Eso. Y en el fondo, presidenta, para concluir, creo que hay, si no me equivoco, hay una disposición del gobierno por apoyar ¿cómo se llama? La posibilidad y esta indicación que se generó en la Cámara de Diputados por eliminar el delito de incesto. ¿Es eso lo que comprendí de lo que dice la encargada
Ah, ya, qué bueno. Ah, ya, porque no lo comprendí bien, por eso me atrevo a solicitarlo. Bueno, y en ese contexto hoy día ya me quedo un poco más tranquila porque creo que he visto una revisión un poquito más profunda, en la cual yo creo que sería súper bueno generar una discusión que obviamente dé claridad y de tranquilidad, porque hemos recibido muchos correos en el sentido de que esto no ocurra, que es también mi posición, la adelanto, pero qué bueno la aclaratoria que hace la encargada del Ministerio de la Mujer en el sentido de que no habría disposición del Ejecutivo para apoyar esta indicación. Eso, gracias, presidente. Gracias. Yo quisiera plantearles lo siguiente. Lo primero, Camila, si es posible tener, eh, yo entiendo, digamos, de la opinión que se da en términos de preocupación general que planteó al principio, en la introducción de su intervención, esto de poder hacerlo más armónico, este debate de este proyecto en particular, con la reforma al Código Penal, si hay algún tiempo estimado, porque si no también podemos postergar eternamente un debate que no llegue nunca. Entonces, de no ser así, o sea, de no tener esos tiempos, yo también sugiero que sea parte de nuestras preguntas a la visita del Ministerio de Justicia la próxima semana y también poder conocer un poco lo que estaba planteando el senador Sangüesa, que yo creo que es muy pertinente, porque si los tiempos no nos calzan, podríamos tener sí a la vista horizontes de contenido que puedan venir en ese, o sea, me refiero hacia dónde va la línea del contenido en esta materia, cosa de poder hacerlo lo más coincidente posible y no tener una divergencia muy rotunda, digamos, de visiones entre un proyecto específico y una reforma más grande como es la integralidad de la reforma al Código Penal. Yo creo que eso sería como sumamente pertinente para no, si es que no podemos esperar mucho los tiempos, porque obviamente yo me imagino que una reforma al Código Penal va a estar largo tiempo en el Parlamento. Además, si ya han sido a lo menos 4 gobiernos que han preparado esta reforma, imagínense el tiempo que podría estar en el Parlamento. Y lo segundo es que yo creo que también quisiera plantear más allá, digamos, de las opiniones personales, políticas, por supuesto, por cierto, de cada uno de los senadores y senadoras en materia de cada uno de los puntos que plantea esta moción parlamentaria. Yo creo que hay una preocupación, al menos en el ámbito de la realidad social, cultural, jurídica de nuestro país, de que nuestras modificaciones, por más que hubiera un ideal de comportamiento cultural que no permitiera una situación de violencias de género, hay una realidad de la cual hacerse cargo. Y lo digo precisamente por la preocupación de la derogación del artículo 375. ¿No? Una cosa es el ideal que nadie y otra cosa es lo que ocurre, y creo que el dato duro que no solo nos comparte la jefa de reformas legales del Ministerio a propósito de los estudios de la Corporación Opción, estudios cifras que también se dieron a conocer, lo quiero decir, cuando se tramitó el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en casos de 3 causales, las cifras que también tienen otras corporaciones y fundaciones del mundo de la sociedad civil, como es la ONG Miles, etcétera, etcétera, que dan cuenta de que la violencia sexual en nuestro país no es el caso del violador en serie de las películas de Hollywood. Es lamentablemente situaciones muy intrafamiliares, muy cercanas, muy del círculo de confianza de las víctimas y por lo tanto eso nos obliga a tener un cuidado mayor en cualquier artículo de penalización o de despenalización que implique efectivamente no hacerse cargo de esa realidad. Yo creo que desde esa perspectiva quiero también dejar un mensaje, digamos, de preocupación de que vamos a tener esto muy a la vista y que no nos parece tan baladí, digamos, resolverlo tan fácilmente. Creo que eso me parece muy, muy pertinente decirlo. Entonces creo que, no sé si hay algún comentario más, o sea, perdón, darle la palabra a Camila antes y después ofrecer por última vez la palabra a los senadores y senadoras presentes en esta comisión. Gracias, senadora. Yo ya le escribí a mis colegas de justicia para preguntarle los plazos, porque el proyecto de reforma al Código Penal ya está presentado. Se presentó en enero de este año. Está, de hecho, en el Senado. El punto es que se van a presentar indicaciones por parte del Ejecutivo, principalmente porque el proyecto que he presentado no contó con expertas mujeres. Y eso fue una crítica que hicieron las penalistas
y eso significó que el Ministerio de Justicia hiciera una mesa con penalistas mujeres para efectos de generar las indicaciones que las incorporara y que lo que les contaba de tener perspectiva de género. Yo entiendo que hay una urgencia respecto de esto y también entiendo que estas discusiones más macro son más largas. Y en ese sentido me parece que una buena medida para efectos de la armonía que yo mencionaba en principio sería poder tener a la vista los proyectos que están a lo menos en el Senado en materia de reformas a los delitos sexuales. Para efectos de tener esa coherencia y desde luego que en esta conversación el Ministerio de Justicia esté presente también, porque muchas de esas materias pasan por esa cartera. Y nos parece que ese diálogo es fructífero para efectos de tener mejores reformas. Y por último, senadora, respecto de su mención al tema del incesto, yo igual quiero hacer presente que tiene matices esa conversación, porque lo que las expertas que lo proponen dicen es que se trata de un delito sin víctima clara. Y por eso yo ponía el caso de Gabriela Blas. A Gabriela Blas, que había sido víctima de abuso sexual, se le imputó por el delito de incesto, como imputada, no como víctima. En circunstancias que ella era víctima de abuso sexual intrafamiliar, a ella se le imputó, además de la situación de su hijo, se le imputó el delito de incesto. Porque la conducta descrita en el Código Penal, y esa es la crítica que hacen las penalistas, que no está claro en el fondo quién es el agresor y quién es la víctima. Por eso la profesora Horvitz la semana pasada decía que tenía un bien jurídico difuso. Quiero hacerlo presente que no es que desde el Ministerio de la Mujer necesariamente compartamos esa opinión, pero esa es la reflexión que las expertas han hecho respecto de la figura del tipo penal de incesto, que su tipificación no es lo suficientemente clara para establecer quién es la víctima de ese delito y quién es el agresor en ese delito o agresora en ese delito. Por lo tanto, esta quizás es una buena oportunidad para efectos de que nos hagamos cargo de esa discusión y que eventualmente, por ejemplo, el Ministerio Público nos indique cuántas imputaciones por incesto se hacen anualmente. Porque muchos de los delitos que se dan en el seno familiar están cooptados por otras tipificaciones. Por ejemplo, estupro, abuso sexual, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece que si la comisión va a hacer esa discusión más en profundidad, hay más elementos que poner sobre la mesa para efectos de mejorar ciertas tipificaciones y que no tengamos casos como, por ejemplo, como el que le mencionaba de Gabriela Blas, que el sistema de justicia terminó generando una nueva victimización en ese contexto. Eso, senadora. Gracias. Solo para decir que en los antecedentes de esta propia moción y en base a estudio de la Biblioteca del Congreso, el delito de incesto en Chile, entre el 2016 y el 2021 tiene 26 causas terminadas por este delito. 26. Por cierto. O sea, ese antecedente, digamos, la pregunta que estás haciendo tú al Ministerio está resuelta por el estudio del... desde el 2016 al 2021, 5. Pero no tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con claro, exacto, tiene que ver con otros ámbitos. Yo creo que, a ver, solo si me permiten en este ámbito, yo creo que la preocupación acá tiene que ver con, y voy a manifestar mi opinión, disculpen, personalmente en términos de esta materia, es que yo entiendo el perfeccionamiento en materia de los delitos que se quiso también tratar de colocar en la historia de la ley cuando se escuchó a algunas penalistas y en particular fiscalas, digamos, ¿no? En esta materia. Sin embargo, yo creo que también hay que ver que la realidad cultural implica que en nuestro país el incesto en general parte de una relación asimétrica y por lo tanto, inclusive, aunque pudiera darse en mayores de 18 años, puede haber partido por una situación de abuso y violación en la infancia. Entonces, eso es lo complejo. Entonces,
Yo creo que eso es lo que debiéramos tener a la vista, digamos, ¿no? Y en el caso que menciona Camila, de Gabriela Blas, es más complejo aún porque tenía situaciones también de asimetría, porque fue imputada por incesto en una relación con hermano, pero el hermano era mayor y por lo tanto efectivamente tenía una relación de asimetría total, digamos, ¿no? Entonces, comillas, no te iguala ni siquiera la relación de pares filial, digamos, ¿no? O sea, creo que esa es la complejidad que tiene un tema como este, digo, solo como antecedente, digamos, ¿no? Estaba la senadora Carvajal primero, perdón. No, el presidente. Senador Elisa. No, yo creo que esto es un tema apasionante y además necesario, como dijo la senadora Carvajal, que legislemos rápido, pero que legislemos bien. Y así como se estableció el debate a propósito de la justicia con perspectiva de género, nosotros necesitamos una legislación también con perspectiva de género. Y eso implica actualizar nuestra legislación, que efectivamente, claro, ha sido elaborada por hombres y obviamente la visión de las mujeres tiene que ser considerada y por tanto, ahora que se habla tanto de expertos, también de las expertas. Dicho lo anterior, el problema que tenemos es que, como las comisiones tienen distintos objetivos, la Comisión de Infancia tiene un proyecto contrario a lo que establece esta moción, porque claro, la Comisión de Infancia dice protejamos a los menores, a los niños, niñas y adolescentes, que es la terminología correcta. Y por tanto, aumentemos las penas respecto a estos delitos. Este es un proyecto que tiene un objetivo distinto, pero yo creo que en el tema del incesto el punto es que deberíamos tener claridad cuál es el bien jurídico protegido. Porque si el bien jurídico protegido tiene que ver con una visión moral respecto al incesto genérico, es distinto que si el bien jurídico protegido tiene que ver con en general los delitos sexuales, que es la libertad sexual, que obviamente no existe en el caso de un niño o de una niña, y tampoco existe en el caso de relaciones que son de carácter asimétrica, y que es básicamente el planteamiento que ha hecho la presidenta de la Comisión. Entonces yo creo que ese debate hay que darlo, porque lo que yo veo, yo creo que esto es una iniciativa que tiene algunas cosas buenas, otras cosas que yo creo que son más relativas, ya lo hemos dicho a propósito del artículo 375, pero sería bueno clarificar cuál es el objetivo del proyecto y cuál va a ser la forma en la cual efectivamente se va a modernizar nuestra legislación para incorporar la perspectiva de género. Y creo que eso no está del todo logrado en todas las propuestas que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. Creo que ahí hay una especie de contradicción en algunas áreas. Y por tanto, deberíamos ver cómo lo dilucidamos de manera adecuada, cómo lo resolvemos de manera adecuada. Gracias, senador. Senadora Carvajal. Yo quisiera hilar dos cosas, Presidenta, gracias por hacerme la palabra, en el siguiente sentido. Yo creo que hay muchas cosas que hay que actualizar en materia penal. Yo creo que una de las tareas que tiene el Ministerio efectivamente es revisar que aquellas que están hoy día en carpeta a propósito del proyecto que está discutiéndose, y sobre todo en el caso de su cartera, justamente visualizar con anterioridad cuáles le damos más celeridad y cuáles son hoy día necesarias, incluso incorporar a propósito de esa revisión. Y creo que es una tarea que puede ir perfectamente a la par, digamos. Y ahí yo creo que dentro de las asesoras podría alguien tener esa misión, pesquisar legislación pendiente o futura legislación que es necesaria a propósito del proyecto que establece el Código Penal. Y yo creo que de esa manera colaboramos todos y avanzamos incluso desde acá para darle celeridad a lo que sea necesario. Porque ocurre muchas veces que tenemos un gran Código Penal actualizado, pero tenemos de arrastre un montón de legislación, sobre todo en materia punitiva y en estas materias que nos va a costar después reponer, reindicar, qué sé yo. Primera cosa. Y lo segundo, en relación al delito de incesto, yo creo que hay un contexto en esta materia que trasciende lo penal, efectivamente, y que tiene que ver con estructuras familiares, sociales, sociológicas, no sé, que merecen de pronto, a propósito de este y otros delitos, generar algún tipo de discusión de mayor alcance. Yo me atrevería incluso a proponer, Presidenta, si pudiéramos generar no sé, un espacio de discusión, no sé, un conservatorio, o sea, un conversatorio, perdón, donde pudiéramos tratar este y otros delitos que ya no son tan comunes, pese a que ese no debe ser el indicador, lo decía la presidenta, 26 causas de sentencia, porque acá
claro, decir ahí sí que está el delito porque la imputación, la casuística da para mucho. Uno puede ser imputada de N cosas, pero eso no significa que haya finalmente el delito hasta que haya la sentencia. Pero son 26, o sea, 2016, 2022, 6 años, o sea, no es menor. Como no habrán tampoco otros que no tienen tan poca, digamos, referencia. Entonces, les propongo lo siguiente, que generemos a propósito de eso una discusión que tengamos no solo penalista, no solo, sino que también a la academia, algo en el contexto internacional y que pudiéramos, porque este es un tema, Presidenta, que es de sumo relevante, sobre todo para lo que queremos hacia el futuro. Yo creo que la condición social y las, no sé cómo llamarlo, pero las adecuaciones culturales en materia de legislación a veces son muy amplias y hay que hacerse cargo de eso. Entonces yo como propuesta, a lo mejor desde el Ministerio de la Mujer, en concordancia y con el Senado, poder generar algún conversatorio que tenga que ver con esta materia de otros delitos que están, no quiero decir en desuso, pero que van hacia allá, pero que tienen un efecto social muy relevante y que hay que hacerse cargo. Yo eso nomás, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, quedamos entonces en invitar al Ministerio de Justicia para el próximo martes, ver la posibilidad de que las dos organizaciones pudieran venir mañana. En caso de no poder, reagendaremos, digamos, pero mañana es de 3:15 y los martes a esta misma hora. De 3:15 a 4, 4:15 máximo que empieza la sala, y los martes es de 11:15 a 2:30. Claro, y los sábados 7:30, trotando. Y trotando más encima. Continuaríamos entonces el estudio de esta moción. Haríamos también, la Secretaría nos haría en lo posible, digamos, lo antes que pueda, digamos, un reporte de los otros proyectos vinculados a materias similares a la que estamos revisando, que puedan estar tanto en la Cámara como en otras comisiones del Senado. La solicitud en sala de que pase como segunda comisión de revisión la propuesta de ley conocida como Sayen a la Comisión de Mujeres, ¿sí? Y sí, no, también, por eso digo, está en el marco del informe de todos los otros proyectos con materias similares a este. Y eso, entonces, no habiendo más motivos por los cuales fuimos citados, se levanta la sesión y se agradece a todos y todas la presencia. Muchas gracias.